Hola, buenas tardes a todas y a todos. En el marco del ciclo Argumentando de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy presentamos la mesa de análisis con el tema Impunidad y violaciones graves a los derechos humanos en el ámbito internacional. Siendo así, vamos a comenzar con el doctor Alejandro Rodiles. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, realizó estudios de posgrado en Derecho Internacional, Europeo y Alemán en la Universidad Ludwig Maximilianis de Múnich y es doctor en Derecho por la Universidad Humboldt de Berlín, donde obtuvo la máxima distinción summa cum laude. Su tesis de doctorado fue premiada la mejor tesis doctoral en Derecho Público de 2015 por la Facultad de Derecho de la Universidad Humboldt. Actualmente él es profesor de tiempo completo en el Departamento de Derecho del ITAM, donde imparte Derecho Internacional Público y Gobernanza Global. Ha sido profesor por asignatura en la Facultad de Derecho de la UNAM e investigador asociado en el Instituto de Derecho Público Europeo e Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Humboldt en Berlín. Ha sido docente invitado en las universidades Humboldt y Libre de Berlín, en la Universidad de Kent, en Reino Unido, y ha impartido cursos para la Organización de los Estados Americanos y en el Colegio de México. Es miembro del SNI nivel 1 y el año pasado le fue otorgado un financiamiento para investigación de la British Academy. Siendo así, comencemos por favor para escuchar su plática. Gracias, se escucha bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi presentación, como básicamente el tema es sobre impunidad de derechos humanos en el ámbito internacional, entonces voy a dar un panorama bastante general de cuáles son los diferentes medios que se han desarrollado dentro del derecho internacional para poder contrarrestar, limitar al máximo posible la impunidad en cuanto a derechos humanos, pero también derecho internacional humanitario, las normas mínimas de humanidad que rigen durante tiempos de guerra. Y bueno, ese es el propósito de mi plática, que me dijeron que sería más o menos 20 minutos, ¿no? A ver, yo creo que va a ser un poquito menos. Bien, en el derecho internacional pues hay numerosos medios para hacer cumplir el derecho internacional, pero los derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos en particular. ¿Qué entendemos por derecho internacional de los derechos humanos? Pues bueno, todos los derechos humanos contenidos en tratados en la materia, en tratados en materia de derechos humanos, y esto puede ser tanto a nivel universal como a nivel regional. Pensemos simplemente aquí en nuestro contexto, en la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también está así la Convención Europea, etcétera. Los derechos humanos también contenidos en los famosos pactos universales, el Pacto de Derechos Civiles, Políticos y el Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que son parte del ámbito universal y están en tratados internacionales. También hay una serie de derechos humanos contenidos en instrumentos que, si bien no son por sí mismos jurídicamente vinculantes y tienen un muy fuerte poder normativo, y se han convertido algunas de las normas contenidas en estos instrumentos que se les llama de derecho suave, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por ejemplo, se han convertido a lo largo del tiempo se han endurecido, como decimos los internacionalistas, al convertirse en costumbre internacional y como tal sí son vinculantes. En fin, y también tenemos derechos humanos en tratados que no son propiamente tratados de derechos humanos, sino que versan sobre otras materias, pero donde también se contienen derechos humanos, donde también vemos contenido de derechos humanos. Simplemente cabe pensar en la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que es una convención que rige relaciones consulares entre los estados, ¿no? Pero que contiene un muy famoso artículo para México, que es el artículo 36, en donde se habla del derecho de las personas extranjeras de recibir, primero de ser notificadas, que tienen derecho a recibir asistencia consular de sus consulados, del consulado de su nacionalidad, en los procesos que se lleven en contra en un país extranjero, caso que motivó, artículo en el cual se basó México en el juicio que llevó ante la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos, el famoso caso Avena. Y justamente la reforma de 2011, aquí en México, a la Constitución en materia de derechos humanos, la reforma del artículo primero, tiene reflejado esta idea de que los derechos humanos que
que en el artículo 1 se elevan a rango constitucional, no son solamente aquellos que están contenidos en tratados de derechos humanos, sino en cualquier tratado internacional del cual México es parte y que contengan derechos humanos, ¿no? Como es el caso, o podría ser el caso del artículo 36, pero en otras materias es igual. Entonces, a eso es a lo que más o menos se le conoce como el derecho internacional de los derechos humanos, pero obviamente es mucho más amplio que los instrumentos legales en donde están contenidos derechos humanos en particular, porque también a esto se le suma toda la jurisprudencia, el desarrollo normativo de estos derechos a través de cortes internacionales, cortes regionales, como la Corte Interamericana o la Corte Europea, y también en muy buena medida, aunque esto no es vinculante, pues todo lo que emana de los órganos de monitoreo a nivel universal, del Consejo de Derechos Humanos, etc. Entonces, el ACUIS, como se le dice, el conjunto de derechos humanos a nivel internacional es bastante amplio, y hay de hecho una retroalimentación muy fuerte también con los derechos nacionales, ¿no? Los derechos humanos contenidos en derechos constitucionales nacionales también retroalimentan el derecho internacional de los derechos humanos y viceversa. Ahora, ¿cómo proteger todo esto? El espectro es muy amplio y podemos hablar que hay mecanismos de protección de los derechos humanos que van desde cuestiones muy suaves hasta cuestiones muy duras. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? La amplitud de este espectro abarca desde mecanismos que se les conocen en inglés como naming and shaming, ¿no? Donde simplemente se señala a un Estado que no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos, que debe hacer más. Entonces hay este señalamiento, hay esta cuestión que quizá podríamos calificar como más política, pero que sí tiene un peso sobre los estados que no les gustan ser señalados como estados que incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pasa por medidas cuasi judiciales, en el caso de los comités que tenemos en los pactos de derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Ahí tenemos comités de monitoreo, en donde también los individuos pueden llevar quejas, y si bien no es un órgano judicial que emita resoluciones vinculantes para los estados, pues también lo que se dice aquí, se habla de un órgano cuasi jurisdiccional, pues tiene una importancia fuerte en los estados. Pasamos luego a las medidas propiamente judiciales, ¿no? Aquí sí estamos hablando ya de las cortes en materia de derechos humanos, los tribunales en materia de derechos humanos, que, bueno, los casos más famosos para nosotros obviamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, cuya jurisdicción contenciosa aceptó México desde 1999, y también está la Corte Europea de Derechos Humanos. De hecho hay un diálogo entre estas dos cortes, ¿no? La Corte Interamericana ve mucho hacia lo que hace la Corte Europea y viceversa también. Pero también en el sistema africano contamos con un sistema bastante desarrollado, en donde todavía no tenemos un sistema tan desarrollado de protección de derechos humanos en este sentido es en Asia, pero sí en Europa, sí en América, sí en África. Y luego podríamos de ahí pasarnos un paso más allá en cuanto a dureza de cómo se protegen estos derechos humanos, en cuanto al tema de la responsabilidad individual internacional, que también es se le conoce simplemente como la responsabilidad penal internacional, es decir, la posibilidad de sancionar penalmente y llevarlos concretamente al tambo a personas que violan graves, que cometen violaciones graves de derechos humanos o de derecho internacional humanitario, es decir, el derecho que rige en tiempos de guerra. Y aquí estoy pensando obviamente en la Corte Penal Internacional, de la cual México es parte. En el estatuto de la Corte Penal Internacional están estos crímenes, que también es una forma de proteger valores fundamentales de la comunidad internacional en su conjunto y derechos humanos concretamente. Incluso está la posibilidad de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remita casos a la Corte Penal Internacional. En fin, o sea, es un mecanismo adicional que se tiene, ya más duro, más fuerte, con la posibilidad de castigar a quienes cometen violaciones graves a los derechos humanos protegidos internacionalmente. Y bueno, de ahí nos podríamos pasar incluso a la parte más dura dentro de este espectro de protección y de lucha contra la impunidad, que ya implica las medidas militares. Es decir, cuando ya se empiezan a considerar ciertas violaciones a los derechos humanos como amenazas a la paz y a la seguridad internacionales, pero aquí obviamente estamos hablando de las violaciones más graves, de los crímenes más atroces. Estamos hablando de genocidio, estamos hablando de violación sistemática, los famosos crímenes de lesa humanidad, etc.
Y aquí sí cabe la posibilidad de que en un momento dado esto se considere una amenaza a la paz y seguridad internacional y consecuentemente se autoricen medidas militares por parte del Consejo de Seguridad, aunque obviamente esto tiene que venir aparejado de una situación de crisis en general que pues ponga en peligro la estabilidad regional, subregional, y por lo tanto se considera una amenaza a la paz. Bien, en esta plática no me voy a concentrar en los mecanismos regionales, judiciales, es decir, el sistema interamericano o el sistema europeo, porque eso es lo que más se conoce, de lo que más se habla y no es mi especialidad, no es a lo que yo me dedico. Tampoco voy a hablar sobre los mecanismos universales con estos órganos de monitoreo, como los comités que existen en el ámbito de los pactos universales o el Consejo de Derechos Humanos. Quizá lo único que sí me gustaría señalar es que una manera también de luchar contra la impunidad en materia de derechos humanos que se ve mucho a nivel universal en estos comités de las Naciones Unidas, es ya no tanto, bueno, obviamente está el monitoreo en el sentido de señalar que un Estado no está cumpliendo, hacer recomendaciones concretas, pero lo que también se da mucho hoy en día es que dentro de estos mecanismos de monitoreo se realizan estudios por los cuales se establecen indicadores de cómo los estados pueden cumplir mejor con las obligaciones que están en los instrumentos de derechos humanos y con los derechos humanos concretamente. Es decir, cómo medir que el derecho a la vivienda sea garantizado, cómo medir que el derecho a la salud sea garantizado. Y estos indicadores, si bien nos dicen cómo medir que algo se cumple, al decirnos cómo medir que algo se cumple, están desarrollando también las normas, nos dicen algo más allá de las normas, y en ese sentido hay una evolución muy importante. Se fortalece, se podría decir también en este sentido, el régimen universal de protección de derechos humanos al desarrollar estos derechos y darles guías a los estados de cómo dentro de sus jurisdicciones pueden hacer más efectivo el cumplimiento de estos derechos. Bien, y esto tiene una incidencia en políticas públicas, o sea, aquí quizá no estamos hablando tanto del cumplimiento que vamos a medir ante un órgano judicial, sino cómo esto incide en el diseño de políticas públicas, pero relacionado al cumplimiento de derechos humanos. Y también está el tema de cómo los derechos humanos también sirven para la movilización social, para que la gente se articule, se movilice y exija sus derechos. O sea, no siempre es el derecho que acaba en tribunales. Bien, yo prefiero concentrarme en el tiempo que me queda, y si no me equivoco tengo todavía casi 10 minutos, en las partes un poquito más duras del derecho internacional, yo me especializo sobre todo en cuestiones de seguridad internacional, y por lo tanto prefiero hablar un poquito más de eso, pero vinculado obviamente a la protección de los derechos humanos y a la lucha contra la impunidad. Como ya mencionaba, existe el derecho penal internacional, existe la justicia penal internacional, que se da justamente por la comisión de los crímenes más graves, los crímenes más serios, y como se dice, como decimos los internacionalistas, los crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto. ¿Cuáles son los crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto? Pues aquellos que se consideran que independientemente de donde se cometan, tienen repercusión en todo el mundo por su gravedad, por la ofensa a la humanidad, por ir en contra de la dignidad humana, por ejemplo. Y estos, o sobre todo por ir en contra de la dignidad humana. Aquí la dignidad obviamente es un tema central. Y aquí estamos hablando de genocidio, obviamente, estamos hablando también de tortura, estamos hablando también de, en términos más generales, los crímenes de lesa humanidad, que son violaciones sistemáticas a los derechos humanos. También estamos hablando de los crímenes que se cometen durante tiempos de guerra, los crímenes de guerra, donde también hay violaciones muy graves, y esos son los crímenes que protege el derecho internacional a través del derecho penal internacional y de los mecanismos judiciales que para ellos se han establecido como la Corte Penal Internacional. Pero no solamente es la Corte Penal Internacional, que repito, México es parte de ella, y también existe la posibilidad de proteger estos derechos, proteger la impunidad o contrarrestar la impunidad en materia de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, directamente en tribunales nacionales. Y esto tanto para casos en donde hay un punto de contacto, en donde hay un vínculo que establece jurisdicción, como es el caso de que la nacionalidad de los
actores activos, es decir, los supuestos criminales, sea del Estado o bien de las víctimas, o bien que el crimen se haya cometido dentro del territorio estatal. Esos son los puntos de contacto clásico, pero si no se cuenta con esos, incluso ha surgido el famoso tema de la jurisdicción universal. La idea de la jurisdicción universal es un tema estrictamente ligado a la impunidad o a la lucha contra la impunidad a nivel internacional, a nivel global. La jurisdicción universal nos dice que independientemente de que haya un punto de contacto de este tipo, es decir, independientemente de quién cometió el crimen, a quién se le cometió y dónde se cometió, cualquiera pueda juzgarlo porque va en contra de los valores que sustentan a la comunidad internacional en su conjunto, algo que no podemos permitir si queremos ser parte de una familia de naciones, de una sociedad internacional que tiene mínimos valores que hay que proteger. En muy pocas palabras, nunca otro Auschwitz, no hay que dar pie a otro genocidio, etc. Y esta idea de jurisdicción universal, pues que independientemente de estos puntos de contacto que permiten establecer jurisdicción, cualquiera lo pueda juzgar. Por eso es jurisdicción universal, nomás que es un tema muy controvertido que no goza de una muy amplia aceptación de los estados, y en el derecho internacional la aceptación de los estados es muy importante, no solamente en términos de política real, sino en términos también de construcción jurídica, porque el derecho internacional clásico se basa en el principio del consentimiento de los estados, nos guste o no. Y en el caso de la jurisdicción universal, pues hay muchos países a los que esto todavía no les gusta. Y no son solamente los más poderosos, sí, a Estados Unidos no les gusta, pero tampoco les gustan muchos otros países mucho menos poderosos, ¿no? En Cuba tampoco gusta el tema. Entonces, ahí hay un problema también porque son pocos los países que tienen dentro de sus leyes nacionales, dentro de su derecho nacional, mecanismos para poder echar a andar la jurisdicción universal, porque esto no se lo pueden sacar de la manga, tiene que estar sustentado en la ley. Entonces, y finalmente el problema más fuerte desde el punto de vista del derecho internacional es que hay otro tema muy fuerte, que también es un tema al que se le atribuye mucho valor, mucha importancia dentro del derecho internacional y de las relaciones internacionales, que es el tema de la inmunidad o de las inmunidades jurisdiccionales. ¿Y por qué? Porque para garantizar el buen flujo de las relaciones internacionales existe esta idea de antaño, desde hace muchos siglos, de que hay que permitir que los representantes de los estados pues, gocen de ciertas libertades para poder garantizar las relaciones internacionales. Entonces, en ese sentido están estas viejas normas que sí forman parte del derecho positivo internacional, que protegen, que dan inmunidad jurisdiccional penal, por ejemplo, a ciertos individuos en función del encargo que ocupan o ocuparon. Concretamente, jefas o jefes de Estado, jefas o jefes de gobierno, ministras o ministros de Relaciones Exteriores. A estos, que son los representantes principales de los estados a nivel internacional, se les otorga esta inmunidad jurisdiccional ante tribunales de otros estados. Y esto obviamente entra en conflicto con el tema de la jurisdicción universal, porque justamente si estamos hablando de los crímenes más atroces que afectan a la comunidad internacional en su conjunto, como el genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad que se cometen sistemáticamente, pues generalmente quienes los cometen o ordenan cometer pues son los más altos mandos, pero están protegidos al mismo tiempo por el derecho internacional. Entonces aquí hay efectivamente un problema, y la Corte Internacional de Justicia, en un caso muy llamado de 2002, no tan viejo, mencionó que, o reiteró, en el caso orden de arrestos, tratándose de un antiguo ministro de Relaciones Exteriores del Congo, que pretendía ser juzgado ante tribunales en Bélgica por crímenes de lesa humanidad. La Corte Internacional de Justicia, en un caso que llevó el Congo contra Bélgica, le dio la razón al Congo diciendo no, que esta persona goza de inmunidad, porque si bien ya no es ministro de Relaciones Exteriores, los actos de los que se le acusan los cometió durante su encargo, cuando fue ministro de Relaciones Exteriores, y a eso se extiende la inmunidad jurisdiccional. Hoy en día, dentro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, que es el órgano principal en materia de lo que se llama codificación y desarrollo progresivo, es decir, en materia de elaboración de derecho internacional, dentro de la Comisión de Derecho Internacional hay un tema que está siendo estudiado por una profesora española, por Concepción Hernández, que es justamente sobre la inmunidad jurisdiccional en materia penal de funcionarios de los estados, y en donde se pretende suavizar esta jurisdicción, es decir,
establecer, si bien se reitera el principio de jurisdicción universal, justamente no, el principio de inmunidad jurisdiccional de estos funcionarios, se establece que en ciertos casos concernientes a los crímenes más atroces se debería de suspender, con muchos candados y todo, pero básicamente es una manera de suavizar esto y de acercarnos quizá un poquito más a la jurisdicción universal. Pero el tema ha tenido muchos problemas dentro de la Comisión de Derecho Internacional. La verdad es que cuenta dentro de la misma comisión hay muchos miembros que no son muy simpáticos al tema y no ha progresado mucho. Tan es así que ahorita ya en el programa de trabajo hay otro tema que se plantea abordar próximamente, que es sobre la jurisdicción universal en materia penal, que es algo muy parecido. Entonces ahí hay avances, pero no son muy contundentes. Pero en la misma Comisión de Derecho Internacional hay otro tema que se está abordando, y aquí el relator especial es el miembro de Estados Unidos, son miembros independientes pero que postulan los estados. El miembro estadounidense de la Comisión de Derecho Internacional, que se llama el profesor Sean Murphy, él actualmente está encabezando el tema de crímenes de lesa humanidad. Y lo que intenta hacer, o su trabajo, como relator especial, lo que está tratando de hacer es elaborar un proyecto de tratado en materia de crímenes de lesa humanidad. Y va bastante bien, aquí sí van más avanzados, aquí ya hay como 40 y tantos artículos o proyectos de artículos, etc. Ha hecho bien su trabajo el profesor Murphy, sin duda alguna, pero también le ayuda que viene de Estados Unidos, que tiene poder en ese sentido también, pero ha hecho bien su trabajo. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Que algunos sienten que esto duplica, que podría acabar de alguna manera chocando o creando redundancias normativas innecesarias con el Estatuto de la Corte Penal Internacional, donde también se estipulan crímenes de lesa humanidad. Pero el enfoque del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional sobre crímenes de lesa humanidad es más bien no en cuanto a jurisdicción universal, no en cuanto a remitir los casos a la Corte Penal Internacional, sino justamente echar mano del principio de complementariedad que está en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el sentido de que, pues, antes de llevar los casos a la Corte Penal Internacional, estos crímenes que afectan a la comunidad internacional en su conjunto deben de ser o deben de tratarse de juzgar y de castigar dentro de las jurisdicciones nacionales, dentro de los estados. Y en ese sentido, ahí va el proyecto de artículos del profesor Murphy, en el sentido de establecer legislación nacional que permita juzgar estos crímenes, establecer los mecanismos que permitan juzgarlos propiamente, establecer también mecanismos de extradición, se retoma el principio aut iudicare, si no juzgas entonces entregas. Incluso el mismo proyecto de artículos menciona que en caso de que no exista un tratado de extradición entre dos estados, podría utilizarse esos artículos una vez que entren en vigor, eventualmente, como un mecanismo de extradición, etcétera. Hacia ello van, hacia reforzar las jurisdicciones nacionales y la cooperación judicial internacional en materia de crímenes de lesa humanidad. Entonces es una evolución importante que me parecía que valía la pena mencionar. Y bueno, ¿cuánto tiempo me queda? 3 minutitos. Bueno, un tema que vale la pena abordar es el que ya tiene que ver con intervenciones militares. El Consejo de Seguridad puede aprobar que se use la fuerza en una situación en donde hay un riesgo de genocidio o hay un riesgo de violación sistemática, muy grave a los derechos humanos, haciendo la vinculación con que constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales, pero eso al Consejo de Seguridad no le cuesta mucho trabajo. De hecho, en el caso de Libia en 2011 con Gaddafi, más o menos fue lo que pasó. O sea, en el momento en que Gaddafi, en una revuelta interna, salió a mencionar que iba a exterminar a su población como ratas, en ese momento se alertó la comunidad internacional y dijo, a ver, aquí tenemos un eventual potencial caso de genocidio, hay que evitarlo, y actuó el Consejo de Seguridad. Entonces, el Consejo de Seguridad lo puede hacer, pero no lo tiene que hacer. O sea, lo que tiene que hacer el Consejo de Seguridad es velar por la paz y la seguridad internacionales, y cómo lo entienden no necesariamente va ligado a los derechos humanos o a la protección de los derechos humanos, pero lo puede hacer. Sin embargo, ha surgido un concepto, ya es hoy en día bastante viejito, pero que salió más o menos a finales de los años 90, que es el famoso concepto de la responsabilidad de proteger. Y la responsabilidad de proteger lo que nos dice es que la soberanía nacional también debe entenderse en el sentido que los estados tienen la obligación de proteger a su población civil, y que crímenes masivos contra la población civil, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ya no se diga genocidio, constituyen también en ese sentido una violación a la propia soberanía.
¿no? O sea, el Estado incumple su deber soberano, en ese sentido se entiende. Y a eso se refiere la responsabilidad de proteger. ¿Cómo ha llegado esto al derecho internacional? Pues a medias. ¿Por qué? Porque no es una norma de derecho positivo, no es una norma que haya aterrizado en el aparato vinculante que te obliga en el derecho internacional, sino es un concepto más bien de carácter político, pero que informa mucho el desarrollo jurídico. En una resolución de la Asamblea General, en 2005, una resolución muy importante, de mucho peso normativo por haber sido adoptada por jefes de Estado y de Gobierno, en la cumbre del milenio, ahí se retoma el término y el concepto de la responsabilidad de proteger, pero se establece básicamente lo siguiente, se dice, cuando estemos ante casos de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio o limpiezas étnicas, que son crímenes de lesa humanidad, entonces hay un deber de la comunidad internacional de tratar de evitar esa situación donde sea que ocurra o pueda ocurrir. Primero, a través de la negociación, del diálogo, de la alerta temprana, se estableció una oficina en las Naciones Unidas sobre alerta temprana de genocidio, tratando de evitar, prevenir estas situaciones, o sea, un medio también muy importante de ir en contra de la impunidad es prevenir. Y por otro lado también se dice, cuando esto no se logre prevenir, cuando el diálogo, la alerta temprana, las medidas de la comunidad internacional, las medidas directas del secretario general de las Naciones Unidas no sean suficientes, entonces se podrá intervenir militarmente para evitar esta masacre, esta crisis humanitaria, etc. Lo único es que dice que eso se tendrá que hacer conforme a las reglas procedimentales del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad ya lo podía hacer si quería y lo puede seguir no haciendo si no quiere. Entonces, la única manera de hacer que la responsabilidad de proteger realmente se vuelva operativa dentro del derecho internacional es obligando a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que tienen un derecho de veto, a que no ejerzan ese derecho de veto cuando se trate de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio. Y de hecho hay una propuesta México-francesa, que propusieron los dos países conjuntamente. Francia es uno de estos países que tiene derecho de veto, en donde se propone justamente que ante estos casos de crisis humanitarias no se ejerce el derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Es una propuesta que sí le daría toda la fuerza normativa al concepto de la responsabilidad de proteger, lo haría un concepto operativo, de hecho ahora ya se le conoce como la responsabilidad de no vetar, ¿no? Una iniciativa franco-mexicana, muy importante, pero ¿qué es eso? Es una iniciativa y yo no veo para cuándo los otros miembros permanentes vayan a aceptar renunciar a su derecho de veto en estos casos. Sobre todo no veo a Rusia haciendo esto, no veo a Estados Unidos actualmente haciendo esto, tampoco veo a China haciendo esto, quizá Reino Unido por ahí, pero tampoco lo ha expresado claramente. Y entonces queda el tema de las intervenciones humanitarias y ya con esto concluyo. Existe una doctrina, no es una norma positiva, no es derecho vigente, vinculante. Existe una doctrina sobre las intervenciones humanitarias que es bastante vieja, pero que ha postulado con mucha fuerza el Reino Unido, sobre todo últimamente en el contexto de la guerra civil en Siria, en donde justamente el razonamiento, la justificación que mandó el gobierno del Reino Unido al Parlamento británico fue: a ver, como en Siria se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra con el uso de armas prohibidas como el gas, etcétera, entonces vamos a intervenir para aliviar esa situación de crisis humanitaria. Es donde es también ir en contra de la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos protegidos internacionalmente y derecho de guerra. Pero el propio Parlamento británico no autorizó esta intervención. ¿Cuál es el problema con las intervenciones humanitarias? Pues suenan muy bonito en primera instancia, vamos a intervenir para evitar una crisis humanitaria, sí, pero ¿quién define dónde hay una crisis humanitaria? ¿Quién selecciona las crisis humanitarias? Es pasarse por alto la autorización del Consejo de Seguridad, que para eso fue creado, para que haya un órgano colectivo competente, conforme a la Carta, con procedimientos preestablecidos y pueda autorizar el último recurso, que es el uso de la fuerza, que eventualmente también puede generar violaciones a los derechos humanos. Entonces, por eso es el que el tema de la intervención humanitaria es un tema que pues sí se postula como una doctrina, que a algunos defensores de los derechos humanos les parece una buena idea. A mí no me parece una buena idea, me parece una herramienta muy peligrosa y sí, hay que decirlo, que puede ser utilizada o mal usada, abusada por intereses que no son humanitarios, sino que son económicos, geopolíticos, geoestratégicos y de otra índole. Y bueno, ya con eso acabo. Muchas gracias. Muy bien, pues después de haber visto un panorama más o menos general de las violaciones graves a los derechos humanos en el ámbito internacional, vamos a escuchar ahora algo más específico.
presento al maestro Daniel Matalugo. Él es maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede México. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido investigador del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad de la Flaxo México, la Universidad de Minnesota y la Universidad de Oxford. Ha participado como consultor en proyectos de la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente es investigador de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Sus principales líneas de investigación son sobre las desapariciones forzadas e involuntarias desde 2016 y entre otras investigaciones y otras líneas de investigación son abusos militares, militarización, armas y violencia armada. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar esta tarde con ustedes. Yo más bien un poco por mi deformación profesional, no soy abogado, voy a hablar de las desapariciones a partir de un enfoque, digamos, más desde la antropología jurídica. Y bueno, les voy a compartir parte de una investigación que estuve haciendo sobre, yo digo que es desfases y traducción del fenómeno de las desapariciones forzadas. Desde la antropología jurídica se ha hecho un esfuerzo muy importante en el campo de los derechos humanos por empezar a investigar, no solo las lógicas internacionales en las que se producen los derechos humanos, sino las adaptaciones locales y la interpretación, o más bien el sentido común que le dan las personas a esas normas de derechos humanos en su vida cotidiana. Para esta presentación quiero hablar sobre, el desfase en el significado de lo que es desaparecer. El origen de las desapariciones forzadas es como, en realidad todavía es en estricto sentido está en disputa, pero por lo regular existe cierto consenso en que el primer lugar en el que se vio algo similar fue durante la ocupación nazi a través del decreto Nacht-und-Nebel, en el cual detenían sobre todo en las áreas de ocupación a gente de la resistencia, no tenían ningún tipo de registro y los privaban de la comunicación con sus familiares. Sin embargo, digamos que la forma que aparece en América Latina se puede remontar a la guerra de Indochina, según algunas investigadoras, y la guerra de Argelia, y fueron en realidad una inversión, del ejército francés, que al enfrentar, a los rebeldes de sus zonas coloniales, terminaba los ejecutaba y muchas veces ocultaba los cuerpos. De ahí se dice que la práctica pasó a Estados Unidos y después de Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas a países de América Latina. Por este motivo, en realidad, digamos que la experiencia a partir de la cual se forja la idea de la desaparición forzada proviene del Cono Sur, en particular de Argentina, Chile, Uruguay, a partir de las experiencias de la dictadura cívico-militar, entre los 70s y 80s aproximadamente. A partir de estas experiencias es notorio ver que, en el continente surge una especie de léxico común de las desapariciones, en el cual se forma una especie de campo semántico, por así decirlo, en el cual se habla sobre el marxismo, el leninismo, la subversión, los detenidos desaparecidos, que son palabras en realidad que son relativamente comunes en los países de América Latina y que se pueden encontrar en muchas asociaciones de familiares de desaparecidos durante estos años. Justamente a partir de la idea del detenido desaparecido es que se empieza a delimitar la definición internacional o de los instrumentos internacionales sobre lo que es la desaparición forzada. Yo les propongo que veamos este desfase a partir de… ¿se puede hacer esto? Ya, gracias. Y yo les propongo que veamos este desfase a partir de los testimonios de las personas. Esto, por ejemplo, es un testimonio sobre la desaparición de Eduardo Bleyer en Uruguay, en Montevideo, en octubre del 75. Básicamente es una comunicación con el Comité de Derechos Humanos de la ONU del 82. Al final del 75 dice, las autoridades, Eduardo Bleyer fue detenido sin una orden de detención en Uruguay, en Montevideo, a finales de octubre del 75.
Las autoridades no aceptaron su arresto, bueno, negaron el arresto y lo mantuvieron incomunicado en un lugar desconocido de detención. Sin embargo, su padre su detención fue confirmada indirectamente porque su nombre apareció en una lista de prisioneros tiempo después. Y después, bueno, en realidad simplemente desapareció, digamos, del registro. Esta, por ejemplo, es una comunicación entre la madre de Elena Quinteros, también en Uruguay, y el comité, que dice: mi hija fue arrestada en su hogar en la ciudad de Montevideo en junio del 76. 4 días después, mientras fue detenida sin que se pudiera comunicar, fue llevada por el personal militar a un punto en particular en la ciudad, cerca de la Embajada de Venezuela. Mi hija parece que le dijo a sus captores, bueno, que tendría una reunión en ese lugar con otra persona a quien ellos querían arrestar. Una vez que estuvo enfrente de la casa, adjunta a la Embajada de Venezuela, mi hija logró escapar de las personas que la acompañaban, saltó desde un muro, justo adentro de la embajada, y gritó su nombre para alertar a las personas que iban pasando que la estaban deteniendo. El personal que estaba con ella entró en la misión diplomática y después de golpear al personal de la embajada, sacó a mi hija. Desde ese día ya nunca se pudo obtener ningún tipo de información de ella y se desconoce su paradero. Y bueno, como les decía, a partir de estos testimonios se construye, digamos, la definición que viene en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, en el Estatuto de Roma y en los instrumentos internacionales, digamos, estándar, ¿no? Los elementos de estas definiciones siempre, bueno, yo digo que son como estos 4, ¿no? Detención de una persona por agentes estatales, grupos políticos o particulares que son el apoyo explícito o tácito del Estado, la negación de la detención o paradero de la persona y la sustracción intencional de la protección de la ley. Entonces, esto configura una especie de marco tradicional a partir del cual se leen las violaciones graves de derechos humanos, que tiene que ver con, bueno, en la ciencia política se estudió mucho a partir de la relación del autoritarismo y la democracia, ¿no? Entonces se trataba de una especie de violencia cuyo móvil era esencialmente político. Y bueno, justo, la ciencia política se montó mucho en esta idea para explorar el vínculo entre democracia y tipo de régimen y la proclividad de reprimir o influenciar, la proclividad a reprimir. Otro tipo de estudios también desde la ciencia política que estudiaban la relación del autoritarismo y las violaciones graves de derechos humanos tenían como la idea de estimar, digamos, cómo los tratados comerciales, las negociaciones bilaterales, los organismos internacionales de derechos humanos y la pertenencia a organismos intergubernamentales podían, digamos, mitigar este tipo de violaciones. Sin embargo, bueno, en México, a partir, digamos, de entre 2009 y 2010, el fenómeno de las desapariciones se empezó a dar de otra forma, ¿no? Nosotros lo llamamos, incluso el tipo penal con el que se lo castigaba era todavía desaparición forzada y por particulares. Sin embargo, la violencia a la que da lugar es algo totalmente distinto, ¿no? Y, por ejemplo, este es un testimonio que viene en un reporte de CADAC de 2006-2009, ¿no? Y dice: en mayo de 2011, policías municipales de Pesquería secuestraron a 19 trabajadores de una empresa constructora que laboraban en la edificación del fraccionamiento de las Haciendas en ese municipio y los entregaron a una célula del cártel de los Zetas. En 2015, 5 elementos policiales fueron sentenciados, cada uno a 855 años de prisión por el delito de secuestro. En junio de 2013, en el municipio de Marín, se encontraron los restos de las víctimas que fueron identificadas mediante prueba de ADN y el resto de las víctimas no se pudo localizar. Un testimonio similar dice: en abril de 2011, 3 policías municipales de Apodaca fueron detenidos en la comandancia del municipio de Juárez. Uno de los detenidos se comunicó vía telefónica con el director de la policía para que negociara la liberación. Sin embargo, bueno, el mando, junto con 7 de sus escoltas, acudió a la comandancia de Juárez y liberaron a sus compañeros. Pero en el trayecto del municipio de Apodaca fueron interceptados y secuestrados por un grupo armado perteneciente al cártel de los Zetas, y en el que participaban elementos de tránsito y vialidad del municipio de Juárez. En 2012 fueron detenidos los presuntos responsables. En octubre de 2013 fue localizado el cuerpo de uno de los policías en Salinas Victoria. En ese mismo municipio, en 2016, se encontraron los restos de otros 2 elementos policíacos desaparecidos. De los demás, aún se desconoce su paradero. Entonces,
Esto en realidad es muy llamativo porque no suena como en realidad algo similar a lo que pasaba en las dictaduras del Cono Sur. De hecho, esto me lo salté, pero era importante. Esa caricatura es de un caricaturista brasileño que se llama Carlos Latuf. Y me pareció interesante porque cristaliza, digamos, lo que en el imaginario colectivo era en realidad la desaparición, ¿no? En realidad era un militar llevándose a alguien sin que se supiera nada de esa persona. Y sin embargo, en la violencia, digamos, en la que ahora se vive, pues ahora en México, parece que la violencia abarca más personas, ¿no? No solamente es a personas, digamos, con un perfil de militancia política, sino que es gente del Estado y es gente del Estado que también se encarga de aplicar la ley. Y esto es en realidad, pues nos coloca frente a otro tipo de violencia, aunque en realidad estamos hablando todavía de desapariciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso coloco esta idea de si es otro tipo de desapariciones, porque los lugares se alternan entre víctimas y victimarios. El móvil del por qué desaparece no queda tan claro y muchas veces se concatena con otro tipo de delitos como trata, reclutamiento forzado, trabajo esclavo. Y bueno, entonces con esto lo que quiero llegar es que hay un cambio en la percepción del fenómeno, pero que está alentado también por el cambio en el fenómeno. Es algo distinto. A pesar de la permanencia, digamos, de la definición jurídica y del tipo, bueno, ahora hay un ajuste del tipo penal, ¿no? Y bueno, esta gráfica supongo no se alcanza a ver ahí, pero estos son militares desaparecidos entre el 2007 y el 2014 por año, porcentaje, digamos. Bueno, escogí este periodo porque es justo el periodo en el que están hablando los testimonios de Cadac. Digamos, 12% de los militares desaparecieron en el estado de Tamaulipas en 2010, son 153 militares, quiero decirles, y 12% en el estado de Nuevo León. Si se acuerdan, entre 2009 y 2010 esos eran estados en los que había picos muy altos de violencia. Pero bueno, si nos metemos más como, digamos, a nivel municipal, dentro de los estados que habíamos dicho, Tamaulipas y Nuevo León, los municipios en los que más desaparecieron fueron Nuevo Laredo, el 13%, y Reynosa, Monterrey 7.19% y Escobedo. Es decir, no es todo el estado, sino son puntos en particulares en los cuales hay una disputa entre… tampoco queda del todo claro si es una disputa, porque en realidad no es que el crimen organizado esté intentando como poner su propio gobierno, como digamos lo haría una guerrilla, ¿no? Sin embargo, sí hay cierto tipo de confrontación. Y bueno, también uno podría incluso pensar que a lo mejor muchos de ellos en realidad simplemente desertaron del ejército, ¿no? Sin embargo, si como clasificamos estos datos por tipo de desaparición entre colectivas e individuales, digamos desapariciones colectivas es de más de 2, 3 militares, incluso hasta 5, vemos que 31% de las desapariciones colectivas ocurrieron también en Tamaulipas y en Nuevo León. Y si se dan cuenta, esto es algo súper distinto, sobre todo pensando en la caricatura del brasileño. Pasamos de tener un fenómeno en el cual el principal perpetrador era el Estado a uno donde todo es muy difuso e incluso hay motivos por los cuales se desaparece la gente que se traslapa. Y bueno, entonces a la luz de estos cambios, si uno se pone a revisar las discusiones, sobre todo de la Ley General sobre desapariciones de 2017, uno puede darse cuenta de que hay una forma muy distinta en México, digamos, de la forma tradicional de cómo se están empezando a entender las desapariciones, ¿no? Y esto se ve sobre todo en estas como 6 dimensiones que aquí pongo, pero hay más en realidad, que tiene que ver con los perpetradores, ¿no? Digamos, en la idea tradicional, los perpetradores principalmente eran personas, agentes de las dictaduras y los regímenes autoritarios y paramilitares vinculados a ellos. Mientras que en México ahora se está entendiendo como si fueran no solo agentes de un gobierno, digamos que ahora ya es democrático, sino también miembros del crimen organizado y además paramilitares, que no queda del todo claro para quién trabajan. Mientras que el móvil anteriormente era el exterminio de la oposición política, ahora parece que en algunas ocasiones sobre todo se piensa que es la competencia con otros carteles, son también formas de enriquecimiento ilícito, mientras que antes también se pensaba que los opositores las víctimas principalmente eran opositores políticos. Ahora no solo son opositores políticos o no solo pueden ser opositores políticos, sino que también pueden ser fuerzas de seguridad del Estado o cualquier persona que tenga la mala suerte de pasar por un punto en el cual no era el más idóneo. Las causas, digamos, de
desaparición tradicional eran el terrorismo de Estado, y ahora un poco entrando a la discusión de la impunidad, también tiene una de las causas es justamente eso, ¿no? La impunidad, la falta de coordinación entre las autoridades, la corrupción, la militarización de la seguridad pública y la infiltración delincuencial. Y bueno, también otra forma en la que también ha cambiado es el diagnóstico del problema, ¿no? Mientras antes el gobierno era el que exterminaba a sus opositores y la solución era en realidad que hubiera cierta transición hacia un gobierno más democrático y se abrieran procesos de justicia transicional. Ahora más bien el diagnóstico es que el Estado es incapaz de evitar que sus ciudadanos desaparezcan o de localizarlos una vez que han desaparecido e identificarlos cuando así pasa. Y desde luego la solución ya no es tanto como plantear digamos, un proceso de democratización y justicia transicional, sino más bien ajustar tipos penales, mejorar la coordinación entre las autoridades, establecer protocolos de búsqueda, y etcétera. Y bueno, todo esto como para cerrar, que en realidad, bueno, con lo que yo quiero concluir es que hay una transmutación del fenómeno en el cual hay muchos móviles que se traslapan, hay un desplazamiento del fenómeno, pero también del significado en el imaginario social de lo que se entiende por desaparecer, y que en este nuevo, digamos, este fenómeno, la impunidad tiene un distinto lugar, mientras que antes la impunidad se manifestaba a través de leyes del olvido. Ahora la impunidad en realidad es un componente, digamos, importante de las desapariciones, porque en realidad no se está encontrando a la gente. Cuando se va a presentar la denuncia, muchas veces pues la denuncia se archiva o de plano no la toman. En realidad lo que hacen es abrir una acta circunstanciada. Y bueno, esto en realidad da cuenta de una adaptación local de significados y categorías internacionales, pero a partir de la experiencia nacional en México. Y bueno, yo lo dejaré aquí por ahora. Muchas gracias a todos por su asistencia.